es acerca de conocer la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces se piensa que la voluntad de Dios está escondida. Amén. Está escondida, ¿no? Entonces, pero no. Es necesario ver qué es lo que la Biblia menciona al respecto. En general, hemos compartido el hecho de que Dios ha hecho que su voluntad sea evidente y visible para que todos la vean. Las grandes áreas que están en su voluntad: el empleo, casarse con alguna persona, con la persona correcta. Amén. Entonces, la Escritura nos revela mucho sobre la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que la gente llegue a conocerle y confiar en Él. Un pasaje fundamental que le voy a pedir a usted que a partir de esta noche lo tenga presente es Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, quien has enviado. El apóstol Pablo mismo inspira a Timoteo capítulo 2, versículo 4. Amén. Dice, el cual, ¿qué dice? Podamos leer todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En realidad, ese es el propósito de Dios, ese es el sentir del Señor, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es más, cuando en segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Lo podemos buscar en las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Amén. Vemos todos los que podamos haber encontrado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el corazón de Dios está que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda. Amén. Entonces, en principio podemos decir, podemos afirmar que la voluntad de Dios en general es que todos lleguen a conocerlo y a de Dios es que sus seguidores les hablen a otros de la salvación en Cristo. ¿No es cierto? Que seamos evangelistas. Mateo capítulo 28, versículo 19, y al borde de su Biblia le puedes poner de una manera que tú encuentres la gran comisión. Amén. 28, 19. ¿Qué dice? El subtítulo de sus Biblias debe estar la gran comisión. Amén. 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. ¿No? Vamos a leer para que veamos más, desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí está. Por tanto, id, ¿y qué dice? ¿Hacer qué? Discípulos. No dice ovejas, dice discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, definitivamente, ¿cuál es la voluntad de Dios en otros aspectos? Es el que nosotros hagamos conocer al Señor a otros. Amén. Evangelismo. Amén. Sí. Amén. Es más, cuando nació, hemos compartido el pasaje cuando se menciona el nacimiento de la iglesia. ¿Dónde está eso? ¿Cuándo nació la iglesia? Hechos 2. Hechos 1. Hechos capítulo 1,
¿no es cierto? Hechos capítulo 1, hermanos, relata cómo el Señor, y en el capítulo más propiamente 2, pero en el 1:8, ¿qué dice? ¿Qué les dice el Señor? 1:8. Amén. Recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me seréis qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Quién es alguien que hace de testigo? Es aquel que dice lo que ha visto y lo que ha oído. Pero en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es importante este aspecto. ¿Por qué? Porque una primera experiencia es el nuevo nacimiento. Amén. Cuando uno nace de nuevo, por el poder del Espíritu Santo también, nace de nuevo, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, pero necesita poder, ser revestido de poder para compartir a otros del Señor. Amén. Y eso es lo que Él dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo escribe a los corintios. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Amén. ¿Qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Subraya esta parte. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora bien, ¿por qué será que la Biblia menciona el ministerio de la reconciliación? ¿Por qué Cristo estaba reconciliando? ¿Por qué? Porque el mundo impío es enemigo de Dios. El mundo impío está entregado, está bajo la voluntad del enemigo, bajo la potestad de Satanás. Entonces, hemos nacido de nuestras mamás, hemos crecido en un mundo caído, enemigo de Dios. El mundo impío es enemigo de Dios. Amén. Pero alguien podría decir, pero un ratito, pastor, ¿acaso la Biblia nos dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo amado Jesús, porque todo aquel que en él crea no se pierde y tenga vida eterna? Pero en un sentido, en el original en griego, mundo es todo lo que es lo que está en la tierra, las personas, los seres humanos. Pero en otro sentido, mundo es mundo impío, mundo que es enemigo de Dios. Y todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia? En Primera de Juan, vamos a revisar eso. Y todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? ¿Ah? Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué cosa ha habido en el mundo impío? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Lo contrario cuando dice, tanto amó Dios al mundo en lo físico, en las personas. Pero en este caso, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice? Todo lo que hay en el mundo, ¿qué ha sido? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso, volviendo a 2 de Corintios, nos reconcilia. ¿En qué sentido? Que antes de conocer al Señor éramos, así lo aceptemos o no, enemigos de Dios. Amén. Por eso nos reconcilió con Él, por Cristo el Señor. Amén. Bien. Gloria a Dios. Vamos. La voluntad de Dios es que nos convirtamos en lo que Jesús llamó la sal de la tierra, la luz del mundo, para que otros puedan conocer el mensaje de que Él es el camino hacia Dios. ¿Dónde está eso? Un pasaje muy conocido, pero que
es necesario siempre considerarlo. Dentro de lo que se llama el Sermón del Monte. ¿Cuántos capítulos tiene el Sermón del Monte? 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7. En Mateo capítulo 5, en el versículo 13, ¿qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? 5:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué más dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en casa. Una forma de alumbrar, ¿cuál sería? Testimonio. Testimonio. Que las personas puedan ver que hay un cambio, que hay una forma diferente de ser, de actuar, de pensar, ¿no es cierto? Somos sal y hace que otras personas quieran también lo mismo y por eso se decidan por Cristo cuando nosotros les hablamos del Señor. Amén. Por otra parte, la voluntad de Dios es que la gente sea como Cristo y viva en pureza. En un mundo caído, en un mundo donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, las Escrituras dicen que a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8, capítulo 29. Romanos 8, 29, que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 29 dice. Vamos a leer desde el versículo 28, que es uno de los pasajes más bellos en el libro de Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo en el corazón, estamos dentro de lo que la Biblia llama los predestinados. No es la predestinación que a veces se enseña en el sentido de que el Señor predestinó a unos para ser salvos y otros para ser condenados. No, siempre se ejerce la decisión. Puedes rechazar o puedes aceptar. Amén. Si aceptas el mensaje del Señor y lo confiesas como Señor y Salvador, estás dentro de lo que la Biblia llama los predestinados. Efesios capítulo 4, 23 y 24, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los Efesios? Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Podemos leer todos los que hemos encontrado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué interesante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Antes considerábamos las cosas que no estaban bien como si estuvieran bien, ¿no es cierto? Pero si renueva el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Amén? La voluntad de Dios es que lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo. Vivamos una vida pura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Amén. A ver. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. A la pregunta, la respuesta. ¿Cuál será la voluntad de Dios para ti y para mí? Capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Subraya este versículo. La voluntad de Dios, que habéis sido, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué será pasión de concupiscencia? ¿Qué podremos entender como pasión de concupiscencia? Deseo desordenado de la carne. ¿No es cierto? Algo que es legítimo, que el Señor aprueba, digamos, es una relación entre un esposo y su esposa. Pero fuera del matrimonio, fuera del hogar, ya es una pasión de concupiscencia, desordenada, totalmente. Y nada que ver con la voluntad de Dios. Por eso dice, el hombre que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Ven? La inmoralidad sexual, y sabemos esto perfectamente, el día de hoy es muy común. Pero la voluntad de Dios es que la gente soltera permanezca sexualmente pura hasta el matrimonio y que los casados permanezcan sexualmente fieles a su pareja. Cuando esto pasa y esto ocurre, hay bendición. Amén. Hay bendición. ¿Amén? ¿Por qué el mundo está como está? Porque se pasa por altas situaciones, ¿no? Entonces hay un desorden y es terrible. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, pero sobre todo a Él. Amén. Que deleítate en su presencia, nos dice la Biblia, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es interesante. Hay un pasaje que es compartido, pero con tremenda frecuencia. Pero ¿cuántas veces realmente vivido? Y es central en los evangelios. Mateo 22, 37 al 39. Eso ya, como alguien podría decir, pero eso es de hecho que tendría que ser, ¿no? O sea, Mateo capítulo 22, 37, adelante. ¿Ven? Jesús, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice, subraya esta parte. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sabemos que la ley mosaica tenía ¿cuántos mandamientos? 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos los resumió en dos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué énfasis hace el Señor sobre esto? Cuando vives esta palabra, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo demás baja de valor. ¿No es cierto? Ya la idolatría se anula totalmente. ¿Qué es la idolatría? Aquello que ocupa el centro de tu corazón. Pero cuando el centro de tu corazón es el Señor, cuando tu motivación es el Señor y tu propósito es el Señor, lo demás baja de valor. Estás en sus manos y Él sabes que está en control y Él sabes que lo que Él decida va a ser lo mejor para tu vida. Así lo entienda o no lo entiendes, tal vez es el momento. Muchas cosas que no entendemos. Particularmente les digo, ya quisiera estar yo caminando, pero no. Hay un tiempo, y ese tiempo es el que hay que saber esperar y hay que decirle, Señor, no en mi tiempo, en tu tiempo. El tiempo del hombre es el cronos, el tiempo del Señor es el kairos, no tiene punto de comparación. Él sabe cuándo. Y amén, listo. Amén, hermanos. Amén. Jesús, justo antes de ser crucificado, les dijo a sus discípulos, ¿no? Les dijo a sus discípulos, amén. ¿Qué les dijo? Un mandamiento, vamos a encontrar esto cuando dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. ¿Dónde está? Juan 13, 34, 35. Juan 13. Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34 y 35.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 13, 34, 35. ¿Leemos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Qué tremendo es esto. Si hacemos eso, somos ya considerados ¿qué? Discípulos. Amén. Ahora bien, ¿en qué nos van a conocer? En los grandes edificios, en los grandes canales. ¿En qué nos conocerían? En el amor que se tengan los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué tan fuerte es ese efecto? Porque en un mundo egoísta, en un mundo donde cada uno piensa en sí mismo y nada más, de pronto, en un imperio romano, por ejemplo, cuando nació la iglesia, estaban bajo el imperio romano, ¿no es cierto? Estaba el César romano y todo eso. ¿Qué se caracterizaba el imperio romano? En la violencia, en la maldad, en cada uno, el orgullo, la soberbia, y cada uno pensar en sí mismo, punto, y se acabó, ¿no es cierto? Pero de pronto aparece un conjunto de personas que se amaban desinteresadamente, se ayudaban desinteresadamente, aun en circunstancias de plagas, por ejemplo, incluso acudían en procura, y eso impresionó de tal manera a la gente que aún centuriones romanos se convirtieron. Un centurión romano se caracterizaba por ser un hombre duro, un hombre orgulloso, un hombre soberbio, un hombre que le llaman el espíritu militar, ¿no? Pero de pronto tan impactado por el amor de Dios, por el amor de Cristo, que se convertían también. ¿Amén? En esto conocerán, en el amor que se tenga los unos a los otros. ¿Ven? Gloria a Dios. Bien, sigamos entonces, hermanos. En la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que le amemos con todo nuestro ser. En tus manos está mi vida. Nada más me interesa, Señor, que estés conmigo y tú eres mi porción. Hay una oración que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Habacuc, por favor. Habacuc. ¿Acaso hay en la Biblia, hermano? Aunque usted no lo crea. Habacuc. Esa hojita que la tiene pegada, ahora despégala. Hay una oración, más o menos dando una referencia de Habacuc. Habacuc era un profeta que el Señor les reveló lo que venía sobre Israel. Les reveló lo que venía sobre Israel. Venían los babilonios, iban a hacer barbaridad y media. O sea, iban a hacer sitio, destrozar. Y el profeta, conociendo todo esto, ¿no? Porque es profeta, hace una oración tremenda, maravillosa, que si estás viviendo o estamos viviendo momentos duros, difíciles, tomemos esto como un ejemplo. ¿Amén? Y empecemos diciendo algo. Aunque, ¿qué significa aunque? No importa lo que pase, aunque ocurra lo que ocurra o esté en lo que esté. ¿Qué dice Habacuc? Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los coches. ¿Se dan cuenta, hermanos? La economía en el Antiguo Testamento era rural, era economía agrícola, ¿no es cierto? Era sus bienes. Pero Habacuc dice, aunque pase lo que pase, con todo, diga con todo, yo me alegraré en Jehová. Deleítate en el Señor en las circunstancias difíciles. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Lo primero, la prioridad primero es entender que Él nos ha dado la salvación. Después viene lo demás por añadidura. Pero primero gózate que eres salvo. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Esa figura es interesante. ¿Por qué? Porque en programas como en Animal Planet y entonces muestran que están las siervitas y van subiendo como si fuera un camino plano y sube y trepan hasta arriba, ¿no es cierto? Porque ese es su hábitat. Ahora bien, ¿qué figura muestra esto? Que cuando estamos abajo o estamos recién subiendo, los problemas a veces nos agobian, los problemas nos envuelven, los problemas a veces no nos dejan, hay situaciones difíciles que no nos dejan ni respirar, ¿no? ¿No es cierto? Pero dice el Habacuc, que dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como si fuera una siervita y me hace subir, ¿dónde? A las alturas. Y como ya estás en las alturas, ya ves de arriba los problemas. Ya estás libre en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque tu prioridad es Él. Porque tu fortaleza es Él. Amén. Ahora, esa prioridad también es que mostremos ese amor por medio de amarnos unos a otros. Amar a los otros incluye aspectos, por ejemplo, que a veces no se dan. Vamos a Romanos 15:7. Uy, esta partecita es grave. Romanos 15:7. ¿Eh? Romanos 15:7. ¿Qué dice Romanos 15:7, hermanitos? ¿Ah? No, ahí dice. Romanos 15:7. Por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, por la gloria de Dios. ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que debemos tolerarnos. No voy a esa congre porque no me... A fulanito no puede ser. No le caigo, no me cae. Miren ustedes, por tanto, recibíos, no dice a los que te simpatizan, o dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Imagínate que diga el Señor, a este sí, a este no, porque a este le caigo, a este no le caigo, me simpatiza, no me simpatiza. El Señor recibe a todos. Amén. 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 Amar a los otros incluye aspectos de aceptarnos unos, perdonarnos unos a otros. Algo que parece ya ni siquiera mencionarlo porque es lógico. Pero terrible que no sea tan lógico en las congregaciones. Cuando dice Efesios 4:32, ¿qué dice? Efesios 4:32, ¿no? El cristiano se quita tremenda bendición cuando no perdona. Tremenda bendición. Habíamos compartido en alguna oportunidad que el perdón vertical está en función al perdón horizontal. Perdón vertical vas a recibir de Dios cuando perdones el horizontal a otros. La forma de la cruz. Amén. Amén. Efesios 4:32, ¿qué dice? Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Tal vez debamos acordarnos cuando estamos con alguien. Hay personas evidentes, por favor. Hay personas que no son fáciles de amar. Pero siempre acordarnos de que qué cosita nos ha perdonado el Señor y nos ha aceptado igual. Porque aquí no hay quien puede decir, ay, qué perfectito está. ¿No es cierto? No.
sino Él nos aceptó como éramos, nosotros también. Amar, bendecir. ¿Amén? Bueno, ahora bien, otro aspecto, sed pacientes. Desde el 1 vamos a leer. ¿Qué dice Efesios 4? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda, ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo? Paciencia. ¿Cómo? Paciencia. Con paciencia los unos a los otros. En amor. En amor. Especialmente los hermanitos inconvertidos, a veces necesita mucha paciencia. Amén. Pero eso nos llama el Señor a hacer. Solícito. Vivid en armonía. Romanos 12:6. Son pasajes que hay que considerarlos, hermanos. Leerlos en oración y decirles: yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Romanos 12:6. Romanos 12, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien que encontró? Ya leemos todos. De manera que teniendo, ¿no?, diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si es de profecía o si se conforma a la medida de la fe. Pero, ¿qué dice más adelante? De servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Qué hermoso es ese don de servicio. En el mundo, ¿qué se dice? No soy tu empleado, no soy tu empleado. ¿Sí o no? Pero en el caminar cristiano, el servicio es un don, es algo de corazón. ¿Se hace? ¿Por qué? Porque ya la mente se ha sido renovada. ¿Quién es el primero que ha demostrado servicio? El Señor. Lavó los pies de sus discípulos, como si fuera un humilde siervo, un esclavo. Demostró ese amor, ¿no? ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Servirnos unos a otros. Gálatas 5:13 nos habla de ese aspecto. Tú lo puedes ir anotando y lo puedes ir después revisando para entender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Algunos escuchan decir: en Cristo hay libertad. Somos libres. ¿No es cierto? Viva la vida, somos libres. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Subraya, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una constante que se da en el mundo, hermanos, es precisamente eso, que se utiliza a otras personas egoístamente, ¿no es cierto? Pero a libertad fuisteis llamados, pero no uses la libertad como ocasión para la carne. Servíos los unos a los otros. Amén. 5:21, más adelantito, ¿qué dice? Envidias. Bueno, ahí están las obras de la carne. Nunca te olvides de revisar las obras de la carne. En Gálatas 5:19 al 21, ¿no es cierto? Pero es importante entender, hermanos, este principio. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes es acerca de las cuales amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces escuchas decir: mi vida es, yo hago con mi vida lo que quiero? Y entonces vemos cómo están las cosas, ¿no? Terribles. No, cuando nos sujetamos a lo que está escrito en la palabra del Señor y discernimos cuál sea su voluntad para nuestras vidas, entonces nos sujetamos. También nos llama a consolarnos unos a otros. Segunda de Corintios 1:4 es un pasaje bello.
¿Cuántas veces hay personas que necesitan ser una palabra de estímulo, de consuelo? Segunda de Corintios 1:4. Yo vamos a ver esto con un poquito de calma, hermanos. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Oremos para ser instrumentos en las manos del Señor, para poder llegar a otras vidas y poder consolarlas, no en nuestras fuerzas, sino en la guía del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela ¿en qué? En todas, diga todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No hay mejor palabra compartida que la vivida. Si has vivido el consuelo del Señor, transmite esto a otros. Amén. Amén, hermanos. Entonces, con la guía del Señor, a veces, si nosotros tratamos de hacerlo esto en nuestras fuerzas, no. Llenémonos del Espíritu Santo, para que Él nos dé esta capacidad de poder consolar y poder testificar a otros, decirle, esto estaba pasando yo y el Señor me ayudó, y te puede ayudar también a ti en las circunstancias que estés pasando. El versículo 6 más. Vamos. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Un testimonio poderoso es transmitir algo que te ha pasado, que te ha afligido, que has estado pasando, pero que has tenido la certeza de que el Señor ha tomado control y ha podido sacarte adelante. Amén. Y eso lo testificas, lo haces conocer. Lo hacemos conocer. Amén. Estas son algunas de las áreas principales que hemos estado compartiendo, que revelan la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos más específicamente la forma en que Dios nos está guiando para hacer esto o aquello en la vida? Alguien decía, en la Biblia no dice que no hay que fumar. Entonces como que se autorizaba. ¿Se dan cuenta a veces? No, literalmente no dice no hay que fumar, pero en otra parte dice que somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, no dañarlo, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El templo del Espíritu Santo. Amén. Pero es increíble a veces. No, entonces, ahora bien, primero, nos aseguramos de que estamos haciendo todo de nuestra parte para seguir las áreas principales de la voluntad de Dios en nuestra vida. Testimonio. ¿Cómo está nuestra vida? Luego tenemos libertad para tomar decisiones que tendrán consecuencias. Escuche, si tomamos decisiones sabias, casi siempre vamos a experimentar buenas consecuencias. Amén. Si nuestras decisiones no son sabias, casi siempre vamos a sufrir consecuencias negativas. La Escritura dice claramente, no te unas a yugo desigual. Bueno, un joven cristiano, una jovencita que no es cristiana, tercamente y concretan un matrimonio. Y, bueno, ahí está la palabra que dice, no hagas eso. Porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Ora por esa tu pareja hasta que es decidida por Cristo y te da testimonio. Entonces habrá bendición. Si no, habrá consecuencias. Escogemos el pecado, pero no las consecuencias. Amén. La decisión sobre asuntos como qué universidad elegir, con quién salir, con quién casarse, qué auto o casa comprar, qué empleo aceptar, cosas por el estilo, no consiste en una elección moral entre el bien y el mal, ¿cierto? Porque lo que hemos visto en cuanto a mandamientos ya lo hemos visto, ¿sí? ¿No? Pero ya en situaciones de decisiones en la vida cotidiana, Dios nos da la libertad para tomar decisiones en esas categorías
y quiere que tomemos decisiones sabias en ellas. ¿Amén? Entreguemos todo a Él, pero de corazón, pues. Le voy a dar un ejemplo bien sencillito. Ese hermanito X agarra y dice, ya, pongo en oración, Señor, si tú quieres viajo, si no quieres no viajo, ya compré el pasaje. Hermano, Dios no puede ser burlado, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Tomar decisiones sabias en los detalles de la vida. Es bueno descansar y anote 5 fuentes. Primera, ir a Dios en oración. Santiago capítulo 1 versículo 5. Ya, rápido. Santiago capítulo 1 versículo 5. 1, ¿sí? Mira, Dios en oración. Santiago 1:5. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero, ¿por qué a veces no hay respuesta? Pida con fe, ¿no es cierto? No dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Con certeza, Señor, me falta sabiduría, dame sabiduría, Señor. Una persona sabia buscará la sabiduría de Dios para saber si una decisión en alguna manera viola su voluntad o no está de acuerdo a su voluntad. Siempre el Espíritu Santo dará paz o no, ¿no es cierto? Sí hay, pero es que hay también, hay una canción cristiana que dice sinceridad, y lamentablemente muchas veces no hay sinceridad. Si no tienes sinceridad en tu corazón, ¿en qué sentido? En el sentido de decirle, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, lo que tú me digas, pero te va a tomar en serio. No lo estás diciendo por decir. Sinceridad. Con sinceridad, y a veces, si no hay sinceridad, se puede orar y orar. No pasa nada, ¿no es cierto? Porque el Señor conoce los corazones. Si Él es tu prioridad, Señor, lo que tú digas, yo quiero hacer, ayúdame a entender, ayúdame a discernir, dame sabiduría. Pero es oración. La oración es la llave. ¿Amén? Mucho pueblo se quita bendición porque no ora. Y al no orar, ¿qué estamos haciendo? No estamos tomando en cuenta a Dios. No le estamos dando la prioridad. Hay una canción bien conocida que dice, madrugada te buscaré, temprano yo te buscaré. Y muchas veces simplemente lo entienden como que buscar de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿cierto? Puede ser también. Aunque el que está buscando temprano yo te buscaré, está buscando la almohada, no buscando No, temprano significa con disposición, con de corazón. Entonces es oración, la primera. Ir a Dios en oración. 2. Ir a las Escrituras para hallar dirección. Ir. 2 Timoteo 3:16. Ir a las Escrituras para hallar dirección. ¿Eh? 2 Timoteo capítulo 3:16. ¿Qué dice? ¿Cuánto es 16? 2 Timoteo 3:16. Si hemos encontrado, leemos todos. Toda, diga toda. Subraye toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué es? ¿Para qué decir? Para enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. ¿A cuántos le habló el Señor a través de la palabra? ¿Cuántas veces estás leyendo, estás en tu devocional y hay una palabra que te bendice y te da la pauta de lo que vas a hacer? Amén. 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 Una persona sabia
buscará dirección en la palabra de Dios. Para encontrar fuerza, para encontrar sabiduría, para buscarle continuamente y poner en primer lugar su reino. No pensemos, hermanos queridos, que la voluntad del Señor haya que no te pesquen el contrabando, una cosa de eso. Nunca va a contradecir lo que está escrito. El Señor va a mostrar su voluntad de acuerdo a lo que está escrito, que no contradiga su palabra. ¿Ven? 3. Investigar. Proverbios 8:13. Proverbios 18:13. ¿3 qué es? 18:13. Investigar. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Eso podemos incluso en lenguaje un poco más sencillo decir que a veces se juzga livianamente. Juzgad con justicia, dice, con justo juicio. A veces por los comentarios, por los chismes. Reúna información. En un punto concreto, es sabio desarrollar una lista de pros y contras para tener dirección en la decisión. ¿Amén? Hacer algo así. ¿Ya? Y no apresuradamente. Saber esperar. Algo que no agrada muchas veces. Pero has escuchado decir con frecuencia: no le pidas paciencia. El Señor te va a mandar pruebas, porque la prueba produce paciencia. Pero no es el sentido exacto ese. El sentido exacto de esa parte, evidentemente la prueba produce paciencia, pero es que el Señor permite pruebas para enseñarnos paciencia, para enseñarnos a esperar, saber esperar, que no es fácil. A ver, que alguien diga que es fácil. Ahí lo dejaremos. KB4. Busca el consejo de otros. Proverbios 15:22. Es un pasaje muy bonito este. Anótalo bien. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirma. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero hay que saber a quién. Amén. Desde luego no vas a ir al templo mormón a pedir consejo. ¿No es cierto? No. Se entiende que es de gente que es cristiana madura, ¿no? ¿Ven? Punto 5. ¿Cuántos saben que las experiencias de la vida te enseñan? Pero más vale que aprendas de los errores. Salmo 92. ¿El 5 qué es? Las experiencias de la vida enseñan. Salmo 92, ¿qué dice? 92. Qué linda es esta palabra. 92. Qué linda es. Si la pones en práctica, entenderás una profunda enseñanza. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pedirle al Padre en el nombre de Jesús lo que significa, ¿qué significa? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. La vida es pasajera, es temporal, es breve. Si quieren otro versículo al respecto, Salmo 39:4. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Qué tremendo. Dios mío.
En tus manos están mis tiempos, Señor. Que cada día no pase ese día sin dar gracias al Padre en el nombre de Jesús, alabarlo, bendecirlo, desde que abre los ojos hasta que los cierra en la noche. Y entender que nuestra vida es efímera. Pero que si el Señor ha permitido que sigamos un día más, que nos da un día más, lo podamos poner a su servicio. Se puede aprender también mucho de las experiencias pasadas. Ay, hermanos, una persona sabia no comete el mismo error 2 veces. Ahí lo dejaré. Ay, Dios mío. Seamos sabios, hermanos. Esto pasa en situaciones en las que no han tenido, digamos, bendición en una pareja y vuelven y otra vez, ¿no es cierto? Vuelven otra vez, 3 veces, y vuelven otra vez, 4 veces. Entonces, pedirle al Señor sabiduría. Estos aspectos entendamos, discernamos, ¿no es cierto? Y entendamos que el Señor nos ha dado brevedad de días para que las vivamos. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa, y el mundo pasa, y sus deseos, sus codicias, sus ambiciones. El mundo pasa, y está pasando, cada día pasa. Para aquellos que andan codiciando poder, codiciando esto, codiciando lo otro, pasa todo. Había un pariente cercano que su expresión hasta hoy la recuerdo. Y bien, todo pasó. Estaban preparando un festival ahí, meses. Llegó el día, hicieron todo, cerraron todo, ya estaban desplegando y todo, estaban doblando sillas y todo, recogiendo las cosas, porque bien todo pasó. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanecerá. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Que actúe de acuerdo a tu voluntad, no a mí, a la mía, ni a mis caprichos, ni a mis pareceres. Ahí lo dejamos. La voluntad de Dios no tiene tanto que ver en lo que haces, sino en quién eres. Si realmente un cristiano es o se parece. Hay personas que no son del caminar cristiano, pero parecen cristianos. Muy gentiles. Pero no hay que solamente parecer, sino hay que ser verdaderamente. Si buscas conocer a Dios, si pones a Dios en primer lugar en tu vida y amas a los demás, vives una vida fiel a la imagen de Cristo en pureza y compartes con otro tu fe en Cristo, serás una persona que muy probablemente tomará decisiones sabias consistentemente en tu vida. Los 3 pilares, con esto concluimos. Nunca se olvide. ¿Cuál es la primera? Prioridad. ¿Qué más? Motivación. Si tu prioridad es Cristo y tu motivación es Cristo, vendrá como consecuencia la integridad. Primero es prioridad, motivación, no importa. Pero si tu prioridad es Cristo y lo que te mueve es la pregunta que hacía el Señor: ¿por qué me sigues? ¿Qué te motiva a seguirme? Si tu prioridad es Cristo y tu motivación es seguirlo a Él y amarlo a Él, a pesar de todo, entonces vendrá como consecuencia la integridad. ¿Y qué es la integridad? Es hacer las cosas bien, aunque nadie las vea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, es importante que entendamos esos puntos y el Señor en su misericordia y en su amor, ¿no? Has escuchado, y con esto vamos a concluir con una pregunta más esta noche. ¿Has escuchado con frecuencia la expresión Mesías, Hamashiach en hebreo, ¿no? En griego, perdón, Hamashiach? Aquí el punto es este.
¿Por qué se le dice al Señor Jesús el Mesías? Mesías significa ungido. Mesías es el ungido. El Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. En profecías en el Antiguo Testamento anunciaban que un día vendría el Mesías. Vamos a encontrar en un pasaje de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. Deuteronomio capítulo 17, por favor. Un segundito. Bien, en el Antiguo Testamento, hermanos, con frecuencia el Señor anunciaba que habría de llegar un profeta, ¿no? Un profeta, pero si bien habían habido profetas en el Antiguo Testamento, varios profetas, ¿no es cierto? Él enviaría en el transcurso del tiempo un profeta que sería diferente a cualquiera de los profetas que hayan podido aparecer. Entonces, a Moisés se le anunció que el Señor enviaría un profeta, ¿no? Que sería el Señor Jesús. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el profeta? O sea, el que había de venir. Él dijo, no, porque él no era el profeta que había sido anunciado a Moisés. Él era evidentemente un profeta, pero previo al profeta, con mayúsculas, si se quiere, que sería el Señor. Amén. Y vino en la persona de nuestro amado Rey Jesucristo. Ahora bien, Mesías, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa Mesías? Ungido, el ungido, o el enviado también. El Señor le prometió a la nación de Israel que levantaría un descendiente del rey David, que un día establecería un trono de justicia para siempre. ¿Dónde está esa promesa? En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 11. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 11. Este segunda de Samuel capítulo 7, es el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con el rey David. Amén. 7:11, ¿podemos leer todos, por favor? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué significa? Descendencia. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Descendiente, raíz y linaje de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. La palabra, entonces, Mesías es enviado y ungido. Enviado, el ungido. Es el equivalente del griego Cristo. Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, el enviado. Se trata de la persona que traería el reino eterno de Dios a la tierra. Más de 400 años antes que Jesús naciera, existían más de 60 profecías importantes sobre este Mesías, que vendría, que se habían hecho cientos de años antes. Esto es de gran importancia histórica y espiritual, porque es el Mesías profetizado por Isaías, que es llamado el profeta mesiánico, porque es el que más profecías dio sobre el Mesías futuro que iba a venir y que vino hace 2000 años. Isaías capítulo 25, versículo 7, ¿qué dice?
Isaías 25, versículo 7. Isaías 25, versículo 7, ¿qué nos dice? Palabra de Dios. Nos dice que destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es el que destruirá, el Mesías venidero, destruirá la muerte para siempre. ¿Lo hizo el Señor? ¿En qué momento? Cuando resucitó al tercer día, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y venció a la muerte. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Amén. Entonces, ¿Jesús sí afirmó ser él el ungido? ¿Está en las Escrituras eso? ¿No afirmó que era el ungido? Sí. Y es por eso que lo rechazaban. ¿Acaso no ha dicho uno de los cumplimientos cuando fue a Nazaret donde se había criado y entró, y cuando los judíos se reunían los sábados en las sinagogas, lo primero que hacía el encargado de la sinagoga era escoger entre los judíos y que pase alguien adelante y pueda leer una porción de las Escrituras? Y leyó al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, etc. Una vez terminado eso, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Por eso querían apedrearlo, porque no creían en él. Amén. ¿No recuerdan ese pasaje? Isaías 61. ¿Y cuándo leyó eso? Evangelio de Lucas, capítulo. Evangelio de Lucas 4, versículo 16. Vamos a leer. Vino a Nazaret, donde se había, ¿qué? ¿Dónde nació? En Belén. Más al sur, más al sur. ¿Y dónde se crió? En Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, o sea, al encargado, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el versículo 21 lo puede subrayar. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Había llegado el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Amén. Como si Dios nos diera una manera específica de reconocer quién habría de ser el ungido a través de los que conocen como profecías. ¿Qué se llaman estas? Profecías mesiánicas. El profeta Isaías es considerado el profeta mesiánico por excelencia. Parece imposible, pero gracias a estas profecías podemos señalar como el Mesías a una persona entre miles de millones y en miles de años de historia. Han tenido que pasar muchos años para que se cumpliese a plenitud la llegada del Mesías. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Es como si Dios tuviera preparado una respuesta esperándonos cuando preguntáramos: ¿cómo sabremos quién es el Mesías? Imaginemos que estamos en conversación con Dios y esas profecías son utilizadas para señalar quién sería el Mesías. Dios comienza diciendo: sabrán que Él es el Mesías porque lo haré nacer como un israelita descendiente de Abraham. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 22, versículo 18. Por la palabra se sabría que Él es el Mesías. Génesis capítulo 22, versículo 18. Amén. Dice: en tu simiente serán benditas, es la promesa que le hace Dios a quién? A Abraham. Amén. 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ya? De tu simiente, de la simiente de Abraham. Amén. Ahora, esto en el Nuevo Testamento lo encontramos ratificado en Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Amén?
Gálatas 3:16, que dice 3:16, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo Jesús. De su linaje. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Y Jacob fue padre de las 12. Y de las 12, una Judá. De Judá vino el Mesías. Gloria a Dios. Ahora, del nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, se hablaba mucho. Habían características que solamente iban a ser cumplidas en el verdadero Mesías. ¿Cuáles? Por ejemplo, que él sería precedido por un mensajero que va a preparar el camino. ¿Quién preparó su camino? Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció la venida del Mesías. Isaías 43. Isaías 43, ¿qué dice? Isaías 43 nos dice que voz que clama en el desierto, preparad camino, Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa sería la voz que aparecería como previamente a la venida del Mesías. Por eso la palabra confirma la palabra. En el Antiguo Testamento está esto, y en el Nuevo Testamento se cumplió en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2, ¿no es cierto? Cuando aparece Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Comenzará su ministerio, ¿dónde? En Galilea. Si tú te fijas en el mapa, el sur, ¿no es cierto?, con su capital Jerusalén, y el norte es la región de Galilea. Y le llamaban la Galilea de los gentiles, porque había mucha gente extranjera viviendo en el norte. Pero el Señor prefirió ahí empezar su ministerio, porque él había venido a salvar no solamente a los suyos, sino a los suyos vino, y los suyos no les vino. Pero los que los reciben, les da la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Amén. Enseñaría a través de parábolas. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 13 es el capítulo por excelencia que nos habla de las parábolas del reino. Las parábolas del reino de Dios. A través de la primera, que es el sembrador. Realizaría muchos milagros, sí. Lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 35, que dice la palabra de Dios. 9:35. Nos dice exactamente eso, ¿no? Por el nombre del Señor. 9:35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y de ellas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Haría muchos milagros. Estaba profetizado que entraría en un pollino de asna, que se llama Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Generalmente, y es ese momento cuando entró montado en un pollino y lo proclamaron rey. Estaba profetizado. ¿Dónde? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Estaba ahí profetizado que el Señor entraría montado en un pollino de asno. Y esto se cumplió a plenitud cuando el Señor precisamente aconteció así, ¿verdad? Zacarías 9:9. ¿Qué nos dice esa profecía en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno, humilde. Él no había venido a pelear, ¿no es cierto? Él había venido a salvar lo que se había perdido.
Entró montado en un pollino de asna, volverá montado en un caballo blanco. ¿Estaba profetizado que sería traicionado por un amigo? Sí. ¿O no? Salmo 41:9. Salmo 41:9. Sí, estaba profetizado que aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿Quién fue ese? En el Evangelio de Mateo 26:49 encontramos a Judas. ¿Estaba dispuesto en el Antiguo Testamento el precio de su traición? ¿Por cuánto lo traicionaron? ¿Y era harto? ¿Cuánto era 30 pies de plata? No sé. El precio de un esclavo. Y el Señor en su palabra dice, vaya precio con que me veis a precio. Eso había valido para ustedes. Zacarías 11:12 también está eso, el precio de su traición. 30 piezas de plata. ¿Estaría profetizado que ese dinero se arrojaría en el piso del templo? ¿Se dan cuenta los detalles? Increíble la profecía. Zacarías 11:13, ¿qué dice? Zacarías 11:13. ¿Ven? Zacarías 11:13, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que le di, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí mi salario 30 piezas de plata. ¿Y sabes qué dice el versículo 13? Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me habían apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Estaba profetizado que sería utilizado para comprar el campo del alfarero donde se colgó Judas? Estaba profetizado. Zacarías 11:13, ¿qué dice? Precisamente eso. Entonces, ¿estaba profetizado que sería abandonado por sus discípulos? Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. 13:7. ¿Estaba profetizado que sería acusado por testigos falsos? Sí. 35:11, Salmo 35:11. Miren ustedes las profecías, las cantidad de profecías que se llaman mesiánicas, que hablaban en detalle acerca de lo que pasaría al Mesías. Sería acusado por testigos falsos. Salmo 35:11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 35:11. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. Es increíble, ¿no? Realmente. ¿Estará en silencio delante de los acusadores? También. El famoso pasaje por excelencia del Mesías sufriente en Isaías 53:7. Isaías 53:7. Es tremendo ese pasaje cuando habla acerca del Mesías sufriente. Isaías 53:7. ¿Qué dice? Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Te das cuenta? Herido, golpeado, odiado, afrentado, ridiculizado. Hay un salmo que es poderoso en cuanto se refiere a los detalles del sufrimiento del Mesías. Salmo 22. ¿Cómo 1000 años antes el salmista David pudo hablar algo que no se conocía para entonces? La crucifixión. Salmo 22. Vamos a ver el versículo 6. En todo el capítulo 22 es tremendo como
rey David, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza ya sobre esta situación del Mesías. Mas yo soy gusano y hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Recuerdan ustedes los ladrones que andaban a su lado, que lo insultaban? Pero ahí está. Miren más adelante, en el versículo 22, 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso no se conocía en el Antiguo Testamento. Eso recién apareció cuando los romanos agregaron al madero original un travesaño y justamente crucificaban a los más execrables asesinos, ¿no? Ahí fue crucificado el Señor. Cuadrilla de perros, dice. Sí, en el sentido de metafórico de quién. ¿A quién se está refiriendo? Demonios. Demonios. Se profetizó que sus ropas serían divididas y echarían suerte sobre ellas. En el Salmo 22, 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto? Porque el Señor, como maestro, llevaba una vestidura, ¿no es cierto?, que ellos consideraban como que tenía sus poderes, ¿no? Entonces repartieron, entonces se jugaron a las vestiduras del Señor. ¿Tuvo sed? Sí. 69:21. Salmo 69:21. ¿Qué dice? 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber. Cuando dijo tengo sed, ¿qué le dieron? Vinagre. Hiel y vinagre. Increíble el detalle del cumplimiento en el Mesías. Amén. Tremendo, ¿no? Las profecías acerca del Mesías. El Señor se encomendó a su Padre. Sí. Salmo 31:5. Salmo 31:5. Antes de morir, que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dice el Salmo 31:5? En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. ¿Estaría profetizado que no quebrantarían sus huesos? Sí. Salmo 34:20. Él guarda todos mis huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice el relato bíblico? Nos dice que apuraban la muerte de los condenados, quebrándoles los huesos. Pero cuando se acercaron a Jesús, percibieron que estaba muerto. Una necesidad de Estaba profetizado que su costado sería perforado, Sí. atravesado. Zacarías 12:10. Cuando el Señor vuelva, cuando el Señor venga en su segunda venida, verán al que traspasaron los judíos y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10, una de las profecías más bellas por la conversión del pueblo de... Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose él como quien se aflige por él primogénito. Amén. A ver, una profecía más. ¿Sería sepultado en una tumba de rico? Sí. Isaías 53:9.
Isaías 53:9. Amén. Isaías, no se olviden, Isaías 53 es extraordinario capítulo, habla del Mesías sufriente. 53:9, ¿qué dice? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hasta le prestaron tumba. ¿Quién? José de Arimatea, que había hecho para él esa tumba. ¿Ven? Podemos ver, el Señor ha recorrido medidas extraordinarias para identificar a su Hijo como el Cristo, el Mesías, que daría su vida por nosotros. Confirmado plenamente en el Antiguo Testamento y cumplido a plenitud en el Nuevo. Amén. Un día, cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hemos dicho ahora, a la divinidad le plació al Padre ser la autoridad perfecta y al Hijo la obediencia perfecta. El Padre envió al Hijo para morir por nosotros. Pero cuando dice que le sujetó todo, en 1 Corintios 15:28, no es que el Señor sea menos, sino que en su tiempo que estaba en su ministerio de salvación en la tierra, por eso el Verbo se hizo carne, participó de nuestra humana debilidad. Amén. Fue semejante. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Se cansó? Sí. ¿Tuvo hambre? Sí. ¿Se durmió en la barca? ¿No es cierto? Participó de nuestra humana debilidad. Pero al mismo tiempo, como parte de nuestra humana debilidad, murió por nosotros, para ser el ejemplo, para ser el sacrificio perfecto. Perfecto. Una vez cumplido todo eso, el Señor Jesús vuelve al Padre. Dice que mientras estamos en este tiempo, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, va a ser todavía ese plan de Dios. ¿No es cierto? El plan de Dios es el que el Señor Jesús esté en su función sacerdotal, de sumo sacerdote. Amén. Intercediendo por nosotros. Pero al mismo tiempo viendo que se cumpla todo. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará ciertamente. En este tiempo que estamos viviendo, cuando decimos el mundo pasa y sus deseos, sus codicias, sus enemigos que se van en contra del Señor, que no le obedecen, que blasfeman y que hacen cosas terribles, todo esto va a ser puesto bajo sus pies. Y cuando todo esto ya se cumpla, no solamente en la gran tribulación, sino también en el milenio. Si bien en el milenio habrá justicia, gozo y paz, al final se verá que también siguen los enemigos. Cuando termine el milenio y sea desatado Satanás, precisamente va a utilizar a toda esa gente descontenta, aunque parece increíble que con semejante belleza pueda haber gente descontenta, pero dice que se van a ir en contra de Jerusalén. A esos más va a ser juicio. Ya pasamos a la eternidad, donde todo está sujeto a Dios y donde todo es uno en uno, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Podemos tener confianza en que Jesús era el Mesías profetizado en las Escrituras. Podemos estar más que confiados, ya que en una persona llamada Jesús de Nazaret se cumplieron, 60 profecías del Antiguo Testamento. Eso en probabilidad es imposible, ¿no es cierto? En el tiempo, ¿no? 60 profecías del Antiguo, de las cuales se ramifican 270 ramificaciones, pero más propiamente son 60 las profecías. Ahora, la probabilidad de que todas estas profecías se hayan cumplido en una sola persona es abrumadoramente pequeña. Es una probabilidad difícil, totalmente, casi imposible. Amén. Pero en el Señor sí, pues, porque su palabra es perfecta. Y Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a dar gracias al Padre en nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, Señor, porque eres bueno para siempre tú. Misericordia, Señor, que nos das pautas en tu palabra y nos muestra la validez de las Escrituras, Señor, para que nos admiremos y maravillemos, Señor, de que tú estás y tú eres la esencia misma de la profecía, el cumplimiento de la profecía, el espíritu mismo de la profecía, el testimonio de ti es la esencia misma
que da a las escrituras de tu existencia. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, por tu palabra que nos muestra y revela toda esta preciosa verdad. Gracias, Padre, por esta noche y por las vidas que han estado presentes y las que han estado en sintonía. Gracias, papá. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Todos decimos, Amén. Señor los bendiga grandemente. Gloria a Dios.